vibrando con distinta melodía, ni dioses locos de furia, ni demonios en estos tiempos de oquedad. Lo raro es el egoísmo. Multiplicamos y difundimos las voces solidarias de la ciudad, la región y el país. En Clave Solidaria, el espacio de las mutuales y cooperativas. Aunque no encuentres la voz. Nuestras voces amplificadas en un lugar amigo. Vecinales, cooperativas, mutuales, sindicatos, disidencias, comunicadores populares, colectivos sociales y emprendedores. Hacemos comunicación solidaria entre pares. Ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Bueno, estamos con invitadas, con invitados, contentos. Nos ponemos cuando tenemos visitas en los estudios. Mayalén Somaglia, ustedes corríjanme, no hay problema. Yo digo de UNL, después me dirán la especificación del programa, de la aplicación de cada uno, de lo que hace. Agustín Rubinó, o Rubiné, ¿cómo se dice? Rubinó, está bien, Rubinó. como lo dijiste en principio. Lo presenté como abogado, nada más, Sí, está bien, en también. principio. Y Flavio Rojas, que es un militante territorial y social y aparte de agente público, ¿no? Me contó que era empleado del Estado, así que está esquivando los garrotazos, digamos, de alguna manera. Tratamos de subsistir aquello que estuvimos alguna vez en el sector público o que defendemos el sector público. Bueno, la idea era conversar sobre esta nueva ofensiva de algunos sectores que tienen siempre guardadas, acá decimos nosotros en el primer cajoncito del escritorio y arriba de todo, o arriba del escritorio, siempre la misma receta, porque decimos no solo para la economía, para estos sectores que gobiernan hoy, siempre vienen con la misma receta. Nosotros lo vimos hoy en el editorial, desde Martínez de Hoz, Videla, perdón la mala palabra, en adelante siempre tienen la misma receta. Así que Mayalén, buen día, gracias por venir. Buenos días. Agustín. Muchas gracias por la invitación, César, y Bueno. a los compañeros también por estar acá. Agustín, gracias también por venir y Flavio también. Buen día a los tres y gracias. Empiezo usted, Maya, si quiere, arranque. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mayalén Somaglia. Sí, yo integro el programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral. Y hace algunos años que vengo trabajando en investigación en distintos temas que vinculan a jóvenes, varones de sectores populares que se encuentran de alguna forma involucrados de distintas maneras en cuestiones asociadas al sistema penal. Y además, bueno, he militado, no lo estoy haciendo ahora activamente, pero he militado en distintas organizaciones sociales que trabajaban en temas asociados a esto. Y bueno, en ese sentido el escenario hoy, bien decía César, desde Martínez de Hoz, de hecho en ese momento histórico la edad de imputabilidad se había bajado durante la dictadura militar, luego, bueno, eso tuvo que volver a retrotraerse porque por supuesto es contrario ¿no? a cualquier definición democrática acerca de lo que queremos hacer con los jóvenes de nuestra sociedad. Sin embargo, veía hace unos días que Gil Lavedra en una noticia periodística se jactaba, ¿no? De que hubo 95 propuestas de bajar la edad de imputabilidad desde la vuelta de la democracia hasta hoy. Digamos, esto es algo que se propone y en lo que se insiste. Recién hablábamos con los compañeros. Ya nos hemos reunido antes, hace algunos años, también por estas propuestas para pensar en dar el debate acerca de estos temas. Digamos, esto es algo que viene dándose y en lo que se insiste desde hace mucho tiempo. La diferencia, creo, hoy en día es que efectivamente este proyecto se ha aprobado en comisiones, ¿sí? Y ha sido acompañado, ha sido propuesto por La Libertad Avanza. En comisiones de Nación, de Cámara de Diputados de la Nación. De Cámaras de Diputados de la Nación. Logró 77 votos. Es un proyecto que, si las cosas siguen como parecen en relación a los votos que va a tener el proyecto, parecería que no, o no debería, digamos, salir por una cuestión de mayorías, pero bueno, sabemos
por las últimas experiencias que no podemos estar seguras ¿Cómo, ni seguros cómo votan, me preguntaba, los diputados de la provincia de Santa Fe? Porque ustedes tienen posibilidad de interactuar con ellos, de llamar a uno y decirle, che, loco, no voten esto. Bueno, no sé, la realidad es que después lo que pasa en el recinto, ¿no? En muchas ocasiones hemos tenido situaciones últimamente de diputados que decían que algunas cosas no las iban a votar y luego también las han votado en el recinto. Sabemos que la UCR y el PRO acompañaron este dictamen, digamos. De hecho, bueno, parece que fueron también quienes negociaron que la edad se pueda bajar a 14 y no a 13, porque el proyecto inicial de La Libertad Avanza era bajar la edad a 13 años. Y con un discurso un poco más progresista, ¿no? En términos de lo que se logró hacer con ese proyecto de comisiones, lo que sostienen estos otros partidos políticos es que era necesaria una reforma al decreto ley que regulaba el régimen penal juvenil, lo cual es cierto, pero para nada tenía que ser una reforma que incluya bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Hoy hay 77 votos a favor en comisiones que hicieron que este proyecto sea el que se va a discutir próximamente en el recinto y que baja la edad de imputabilidad efectivamente a los 14 años. Decíamos fuera de micrófonos o coincidíamos de alguna manera en un minutito que estuvimos acá antes de arrancar, que no hay oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo ves vos del territorio, Flavio? Sí, mira, básicamente, para hacer un recorte un poco más actual, si se quiere, esto se agravó después de la pandemia. Los estados, tanto nacional como provincial como municipal, se retiraron de los territorios. Las consecuencias fueron tremendas. Estamos hablando de cientos y cientos de pibes, al menos acá en la ciudad, que quedaron sin los espacios que le correspondían sostener al Estado. Entonces esto agravó mucho más la situación. Tenemos pibes en situaciones que no comen más que una vez por día. El 80% de los pibes comen salteado, y gracias a las copas de leche, gracias a los comedores, la deserción escolar es importante. La baja en la edad de los consumos problemáticos también es importante. Hay un Estado completamente ausente que encima criminaliza a los niños. Eso es lo tremendo de esta situación. En otros momentos hemos visto que, con algunas herramientas del Estado, porque el recurso humano está, el Estado tiene recurso humano, en las asociaciones civiles y las organizaciones que trabajan en los barrios son altamente capacitados para trabajar con los jóvenes y los niños. El tema es cuál es la decisión política del Estado, qué le quiere dar a esos pibes, qué futuro le propone, cómo garantiza sus derechos. Entonces es una problemática que, en vez de invertir, porque no estamos hablando de grandes inversiones millonarias, hay mucho laburo artesanal en esto, y ya te digo, porque el recurso humano está. Entonces me parece que están escondiendo a los pibes debajo de la alfombra, porque los números tampoco dan para decir, acá el problema son los pibes de 14 a 16 años. Es un 0,1% de los pibes que tienen problemas con la ley. Entonces, ¿cuál sería el debate? Me parece que el debate es cuál es el rol del Estado para proteger y cuidar a estos pibes. Pensaba, Flavio, también de cada vez que aparecen estas olas punitivas así, o sancionatorias o estigmatizantes de los jóvenes, adolescentes, ¿no? 14 años, pensaba, mi hijo tiene 15, tengo un hijo de 15, tengo otra de 5, las más chiquitas, pero el Estado, de alguna manera, o estos sectores, esconden las estadísticas, porque vos estás diciendo más o menos un indicador, pero viste que es difícil conseguir indicadores de qué es lo que está pasando. Me lo decía Agustín el otro día, ¿no? Sí, retomo un poco lo que dice Flavio, y un poco lo dice Maya también, ese déficit, digamos, de atender la juventud en su integralidad. Acá estamos en un aspecto estrictamente punitivo, y se prescinde un poco de ese análisis más general de la juventud, ¿no? Que es lo que señalaba Flavio. Y en cuanto a la estadística, ¿por qué sucede este tema de... no conocemos demasiado, porque las provincias son en definitiva las que administran procesalmente las estadísticas y los procedimientos ante un menor en conflicto con la ley penal. Entonces las estadísticas hay que recolectarlas provincia por provincia, de algún modo, o se pueden también... Hay estadística del servicio de ejecución penal, que ahí puede uno abrevar un poco, pero siempre tiene esta dificultad. Y ahí
precisamente leí unas estadísticas antes de venir para acá, digamos, pero las estadísticas son acotadas. Desde 2016 al 2022 va en baja, atención, en baja la participación de menores en delitos. En baja va. Ahí esto está en... Creo que la fuente que les cuento es una revista online de pensamiento penal. Hay una obra que se puede consultar sin problema. Y la estadística dice que va en baja, entonces, desde el 2016 al 2022. Ahora les pregunto a todos porque, claro, cuando vos ves que no, verdaderamente no es un problema, o sea, a ver, no es un problema ni siquiera para la idea del temor y terror, inseguridad, toda esta cosa. La propiedad privada. Claro, pero yo lo asocio más a lo que es, por ejemplo, que cuando te hablan de batalla cultural, ves, ¿y por dónde van? Y entonces, claro, te pones a ver que con esta intervención, que es una intervención política, social en la sociedad, el joven o la juventud pasa a ser, a la adolescencia pasa a ser algo a quien temerle. Y los viejos pasan a ser un problema que no sabemos qué hacer con ellos y que nos genera un agujero fiscal. ¿No les parece a ustedes como que esto tiene más que ver con esa batalla cultural que uno dice, que a mí me da miedo porque dice, che, ¿para qué nos están preparando? O sea, ¿para qué niveles? Claro. ¿No? Porque verdaderamente no es un tema. Claro. Otro más una escala en el conflicto. A ver, social. vos me estás diciendo que los pibes son un peligro para mí. Claro. Y por eso hay que meterle bala, como dice el gran Sper, que parece ser la vanguardia. Y por otro lado, los viejos, cuando le dicen, che, vamos a tratar el tema, dicen, a nosotros nos van a chiconear con mi hijo Ritondo para hacer un agujero fiscal. O sea, son un problema. Yo lo veo más por el lado realmente una batalla cultural en donde de alguna manera estamos discutiendo acá qué hacer con un pibe de 14 años que no es educarlo. Sí, tomo un poco esto que decía la batalla cultural, que es más profundo, obviamente, sí. Y que requiere mayor adentramiento. Pero hay dos cuestiones que yo podría decir, después les cedo las palabras. Hay una cuestión que se denomina en la criminología, es el giro emotivo. Trabajar con la cuestión emotiva todo el tiempo, digamos. Y este gobierno sí lo hace, o sí lo sabe hacer, digamos. Sí. Trabajar con las emociones. O no tiene drama en hacerlo. No tiene chapujo en hacerlo, digamos. Entonces nos tiene a todos como permanentemente con una agenda de la emoción permanentemente. Esa agenda de la emoción, al menos en los menores, identifica ahí un problema, como vos decís, como dice Flavio, hay un delincuente en particular. Potencial. Y ahí, después si quieren hablar un poco más, también hay que hablar de la víctima, ¿no? La víctima del delito del menor. Y ahí hay todo un mundo, cómo trabajan, cómo se encabalgan sobre ese dolor de la víctima, que es un dolor que hay que atender. Es genuino. Es genuino. Es un dolor que hay que atender, que tenemos que mirar nosotros, ese dolor de la víctima. El tema es el uso y el abuso de ese dolor de la víctima que termina... Al padre de Kim le preguntan al toque, che, ¿cómo te sentís? Ya sabes. Claro, ahí hay un padre dolido. Ni siquiera lo sé, una ni siquiera madre. respetás el duelo. Claro, hay una madre dolida, un padre dolido. O alguien, una víctima de un delito de un menor que, claro, se siente impotente. Y hay algunas reformas interesantes ahí, en donde se puede hablar de que la víctima participe un poco más con determinados cuidados, pero para que se apropie también de esa dinámica, porque en cuestión de menores, hoy lo adelantó Maya, las reformas son necesarias también, ¿no? Porque se apropian del menor también, o sea, vos no hay que hacerse el tonto cuando pasan, llegan. Exactamente. Bueno, andate. Claro. Termina muerto. Hay que trabajar con algo. Vos querías decir algo, Maya. No, estaba pensando justamente en esto de bueno, porque es muy sencillo. Primero, la dimensión del problema, ¿no? Efectivamente, hay estudios muy serios. Acá en Santa Fe ahora se ha pedido a la Corte Suprema, hay un pedido a la Corte Suprema de números acerca de menores involucrados en el sistema penal, pero creo que acá no hay que como caer en ciertas trampas, ¿no? Una de ellas es creer que quienes creemos y proponemos otras alternativas diferentes al sistema penal para estos problemas,
justificamos, ¿no? o avalamos ciertas cuestiones que son evidentemente dramáticas, ¿no? Como decía Agustín, para una víctima uno comprende la molestia y el dolor de la ciudadanía, e incluso comprende que a veces son los sectores populares los que se encuentran más castigados por la violencia, ¿no? Y solo hay que mirar las estadísticas y los números para darse cuenta que este es un problema real, ¿no? Que hay que atender. Esto es una cuestión. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacemos, no? Que si es el sistema penal, ¿no? el encargado de resolver estos problemas. Bueno, para responder a eso hay un montón de números y datos y gente que le ha dedicado mucha vida también y mucho trabajo a poder decir, bueno, el sistema penal genera más daño, ¿no? El sistema penal genera más daño. Así como está. Hoy el sistema penal es uno de los principales reproductores de la violencia en el territorio. Digamos, ¿qué va a pasar con un joven? ¿No? Y pensemos esto. ¿Qué va a pasar con un joven que a los 14 años ingresa al sistema penal? Porque tampoco hay que ser ilusos. Esto ya está pasando. La policía en los territorios ya tiene como clientela a los jóvenes menores de 18 años y de 16 años, ¿no? Esto ya sucede, los jóvenes son detenidos, son llevados a las comisarías. Por supuesto, después hay un mecanismo que permite que esos jóvenes salgan del sistema penal un poco más rápido que una persona mayor de 16 o de 18. Nos contaban compañeras y compañeros, amigos, que, digamos, hay una actitud de las fuerzas de seguridad de, entre comillas, lo pongo a esto, es como que contenerlos en el lugar y no dejarlos venir para lugares más céntricos a los pibes de barrio, o sea que estigmatizan, digamos, no, vos no salgas de acá. Entonces te ponen un freno, dame el documento, qué andas haciendo, vamos un ratito, claro, ¿me entendés? Entonces los dejan. Las motos que paran. No, y los dejan, pero inclusive no los dejan ni salir del barrio. Eso sí, Flavio, como César, en ese sentido yo te puedo hablar de mi última experiencia personal. Ajá. Yo trabajo en el Ministerio de Seguridad desde el 2010 al 2019, formé parte de un equipo de trabajo en un programa que se llamaba Juventudes Incluidas. Trabajábamos básicamente con las bandas armadas, con los pibes de las esquinas, de los barrios más complejos de la ciudad. Arrancamos trabajando por Coronel Dorrego, que era la chaqueña en ese momento, San Lorenzo, Alto Verde, y fuimos a laburar específicamente. Nuestro objeto de laburo eran esos pibes que se estaban agarrando a los tiros en la esquina de su barrio. De ahí nos conocemos con Maya, de esos espacios. Laburamos durante muchísimos años. De hecho, la primera pregunta, como vos decís, era de los vecinos: hey, ¿por qué ustedes vienen a ayudar a los delincuentes y no nos vienen a ayudar a nosotros? Y era, la respuesta después se demostró con el tiempo. Pero nosotros empezamos a trabajar con talleres de capacitación, con actividades culturales, con actividad deportiva, con programas de inclusión a la escuela, de volver a estudiar. Digo, una serie de elementos que permitían la inclusión de esos pibes y la capacitación, digo, y se lo disputábamos a los narcos también, digo, no con plata, porque evidentemente no era el elemento que a nosotros nos sobraba y a los narcos sí, pero digo, pudimos hacer un trabajo interesante a largo plazo con resultados. Digo, terminamos laburando en 16 barrios de la ciudad, terminamos organizando torneos de fútbol con la Liga Santafesina, donde participaban 13 barrios de la ciudad y competían entre ellos, promovíamos el fair play, le garantizamos el derecho a la salud porque tenían que ir al centro de salud a hacerse la revisación para poder jugar. Digo, lo incluimos en el sistema de salud, lo acompañamos, hicimos tutorías para que los pibes no se sientan, pibes que habían dejado la escuela hace 5 o 6 años, que no se sientan que entraban y rebotaban porque estaban a destiempo de eso. Te pregunto, ¿tenés un caso, por ejemplo, así que te recuerdes, como para hacerlo gráfico, de alguien que empezaste a trabajar o empezaron a trabajar? Mirá, y pasó por todos esos tenemos, digo, vos me decís un caso en particular. Sí, como para graficar. Una piba que empezó en uno de los grupos de que nosotros trabajamos y terminó en Ciudad Juárez en una capacitación con organizaciones internacionales, y hoy es trabajadora del Estado y es referente de su barrio y tiene su asociación civil. Digo, eso, ese es el caso más emblemático, pero un montón de pibes, como decía Maya, que cayeron en cana, que el tema era como, ¿qué haces después cuando salís, viste? Claro. Digo, hemos laburado con muchos pibes que tienen su familia, que tienen sus hijos. De hecho, yo soy padrino de algunos de esos hijos de los pibes que laburaron con nosotros. Digo, y por otro lado,
en esta secretaría se formaron 23, 24 personas altamente capacitadas para trabajar en territorio. Por eso te digo que el recurso humano está con un compromiso grandísimo. Sí, porque tenés que ir también ahí y presentarte. Imagínate. Claro. Digo, pero... ¿Y esto qué te permite también? Empezar a trabajar en los barrios con las diferentes instituciones e ir conformando redes. Porque sin las redes, digo, no se puede. Entonces vos laburás con la escuela, laburás con el centro de salud, laburás con la copa de leche, con los vecinos, con la vecinal. Digo, y se empieza a armar un entramado que empieza a contener estos pibes desde diferentes lugares. Lo que decís es la liga, que termina siendo también que se organizan, que están las madres, que tratan de buscar la canchita, defender la canchita, todas esas cosas que, bueno, que vimos de lo que es la liga que vos nombrás. Claro, es un laburo que realmente funciona. O sea, ustedes demuestran resultados, no es que decís, bueno, pero sí, no, te demuestro resultados y te demuestro también... Sí, una cosita, un detalle así menor que decía, bueno, lo de ustedes es muy cualitativo y cuál es el resultado cuantitativo. A lo cual mi respuesta, ¿sabe cuál era? Hubo un año, debe haber sido 2017, que el jefe de la Casa de la Policía Comunitaria de Coronel Dorrego me llama por teléfono y me dice, Flavio, ni en Navidad ni en Año Nuevo tuvimos ningún herido en el barrio. Pasamos a ser uno de los 3 barrios más peligrosos de la ciudad, junto a Barrio San Lorenzo y a Barrio Alto Verde, y pudimos pasar una Navidad y un año Nuevo sin un herido, ni de arma blanca, ni de bala. Digo, esos eran los resultados. Teníamos, qué sé yo, 4 equipos de fútbol que intervenían entre ellos. Pudimos también tejer algunas relaciones entre pibes que se odiaban, que se estaban a los tiros todos los días, y a través del deporte y de esta actividad que empezamos a compartir, pudimos trasladar esa convivencia, porque era fair play el torneo. Ajá. Se premiaba el juego limpio. Entonces pudimos trasladar eso que pudimos realizar dentro de una cancha de fútbol al barrio. Pensamos digamos, en cuáles son las cuestiones que podemos, desde este lado que estamos hablando, alinear en cuanto a recursos sociales, comunitarios, institucionales, para dar la respuesta en la medida en que podamos, porque decíamos también al principio de esta charla que lo que tienen que dar respuesta son los decisores políticos, los responsables y los que asignan recursos, no nosotros dimos resultados, decía Flavio, pero el resultado tiene que dar el tipo que gobierna, que fue electo para esto. Yo en este sentido creo que hay que complejizar un poco la cuestión en términos de qué hacer al respecto y de cómo se nos está planteando. Como decía Flavio recién, hay redes, hay cosas que se hicieron en relación a estos problemas. Hay muy poco contado, publicado sobre los resultados de estas iniciativas. Entonces la cosa se vuelve un poco perversa porque siempre es planteada en términos de apelar un poco a las pasiones más bajas, ¿no? Esto de... La más leída es el tiroteo y no lo que cuenta él. Totalmente. Entonces, ahí el debate yo creo que no es inocente porque está planteado desde ese lugar, tiene sentido, y el sentido que tiene es, efectivamente, por eso queremos hablar públicamente, y pensando en las instituciones democráticas y en quienes tienen las responsabilidades, no en nosotros, ¿no? De tomar decisiones y de ir a votar estos proyectos. ¿Tenemos intenciones de racionalmente discutir acerca de este problema y buscar soluciones reales? ¿O qué es lo que estamos buscando? Porque también son como los temas, el caballito de batalla de estos grupos políticos para llevarnos a discutir sobre ciertas cuestiones, ¿no? Hoy, estadísticamente, la incidencia de los jóvenes involucrados en delitos graves es nimia, no es un problema real. ¿Es real el problema de la señora a la que el pibe lee? Sí, es real. Existe, lo entendemos, hay que abordarlo, no decimos que no hay que abordarlo. Estamos seguras de que el sistema penal no es la solución y hay datos para confirmar que no es la solución el sistema penal. Ahora bien, ¿queremos discutir realmente sobre estas cuestiones? Bueno, pensemos qué está pasando con el blanqueo de activos, ¿no? Si lo que nos preocupa es el narcotráfico en los territorios y qué puede llegar a pasar con los pibes en los territorios, hoy, cuando la situación se está complejizando de la forma en la que se está complejizando. Hoy decimos, los pibes involucrados en delitos graves son el número, la estadística. Bueno, las cuestiones en los territorios, y ustedes lo sabrán mejor que yo, quienes están hoy laburando ahí, se está complejizando mucho, ¿no? Y las instituciones, el dinero del Estado no está yendo a reforzar las instituciones que contienen a esos pibes y a esas pibas. Y eso no lo ocupa el narco. Eso, sabemos que donde el Estado no está,
Bueno, está el sistema penal, está el narcotráfico, hay otra... Entonces, lo que pasa es que te acorralan, digamos, porque si vos no tenés más partidas para los comedores comunitarios, la educación, como nos dice un oyente acá, del cual lamentablemente a veces nos ocupamos poco, desde el punto de vista también del educador público, porque el educador es un laburante, no es que tiene la responsabilidad de gestionar la unidad escuela, ¿me entendés? Porque no tiene el recurso asignado para eso. Te quitan, te acorralan con la edad de imputabilidad, obra pública cero, no tenés cooperativas, no tenés... Bueno, eso ahí quiero, solo ¿qué quiere que cierro hagamos la magia? Exacto, cierro la idea en ese sentido, digo, porque acá tenemos, bueno, docentes precarizados, Claro, toda claro. una serie de actores sociales que son los que generalmente sostienen a estos pibes, ¿no? Encontrándose con un Estado cada vez más desmantelado. Algo que en este país ya sucedió además, ¿no? Esta historia ya la conocemos. Pero quiero agregar una sola cosa que me parece importante saber también a nivel provincial, y es que a nivel provincial ya se aprobó un nuevo régimen penal juvenil, ¿no? Con todas las reformas que el gobierno actual hizo en materia penal en diciembre del año 2023, que fue un paquete de reformas sumamente importante y con algunos términos sumamente complejos y graves en términos de lo que implican para el sistema penal de nuestra provincia. La reforma procesal penal juvenil en nuestra provincia ya fue aprobada. Sí. Tiene dimensiones que hay que discutir, que hay que conversar, que son preocupantes, que implican, entre otras cosas, habilitar ciertas formas de procedimientos penales para jóvenes que son muy problemáticas, que implica que los jóvenes puedan estar detenidos por un criterio de peligrosidad en los mismos lugares que los adultos. Digo, hay cosas muy graves que tenemos muy cerca, ya están aprobadas, hay que empezar a mirar ahí, y tenemos un Estado que hoy está armando un nuevo régimen penal juvenil, alquilando edificios, poniendo mucho dinero, ¿no? De nuevo en esta pata del Estado, mientras los docentes, ¿no? Están luchando por tener unos salarios y una vida un poco más digna. Entonces digo, tenemos cosas más cerca que la baja, porque en este momento estamos discutiendo eso, que hay que prestarle atención. Y ojo, y te miro a vos, Agustín, que sos por lo menos el leguleyo nuestro, ojo con la Constitución provincial. Porque venimos advirtiendo, digamos, a muchos sectores, Pablo, de qué es lo que el gobernador ya lo dijo, digamos, no va a haber una coma garantista en la Constitución. Sí, lo dijo él, que no es que lo inventamos eso, nosotros. Al respecto, sí, bueno, falopa, pero a ver, Sí, te es va un poniendo en un mensaje social. escenario, claro. No, el discurso, lo discursivo, lo emotivo, es muy lo fuerte. emotivo. Es muy fuerte. Sí, es muy y fuerte. genera una expectativa muy interesante para uno u otro lado, digamos. Sí. Desconstruir eso es muy difícil, ¿no? Claro, porque te lo está planteando un gobernador o te lo está planteando un presidente que dice son héroes los que consiguieron delinquir y que no los agarren. Y boludos los que pagan los impuestos. Claro, o sea, hay un relato, claro. Yo apelo un poco a esto de los límites que pueden dar la perspectiva de derechos humanos. Esos derechos humanos, bastante vapuleado, por cierto, le sirve a todos, le sirve al docente que está precarizado, le sirve al jubilado, le sirve al trabajador, le sirve a la víctima para ir a reclamar, para que se sepa la verdad, digamos, y le sirve al adolescente imputado. Esa perspectiva de derechos humanos nos sirve a todos. Me parece que ahí sería interesante el límite, porque ahí podría estar el límite a esto, digamos. O sea, la euforia electoralista, para decirlo de alguna manera, que se puede trasuntar en las legislaturas locales o nacionales, creo que en algún momento la justicia, entiendo, podrá poner límite. Digo, como ejemplo, la ley Bases, hay un juez que puso límites en términos de garantía de derechos. ¿No? Hay un bueno, juez. ahora con el FISU también, que la justicia ordenó. Hay alguien, y se paran ¿en dónde? Se paran en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Claro. En la Convención Nacional, en la Convención sobre Derechos del Niño, tiene una jerarquía igual a la Constitución Nacional. Y está por encima de las leyes locales, ¿no? Por encima de las leyes nacionales está la Convención de Derechos del Niño. Tiene jerarquía constitucional. Ahí tiene una herramienta cualquier juez o cualquier operador del sistema para decir, mira, la Convención de Derechos del Niño dice tal cosa. Los tratados internacionales tienen que ser, tienen un carácter progresivo, digamos. Todo lo que se reforme tiene que ser para el bienestar en todo caso y no en retroceso. Esos tratados internacionales, lo digo esto muy como abogado, ¿no? Pero es una herramienta. Son herramientas, claro. Son herramientas que están y que se utilizan. Y este comentario más bien de tipo político, fíjate que el ministro Weber, cuando asume en la Corte, dice,
Sí, ¿qué opina? Algún periodista le preguntó, ¿qué opina acerca de esta cuestión de la reforma constitucional y el garantismo? Dice, mire, hay cuestiones de tratados internacionales de derechos humanos que Argentina suscribió. Ahí uno ve, ahí ve ve algo fresco, digamos, diciendo, sí, claro, para algo están los tratados internacionales. Y le sirve a todo, ¿no? No, ya está, pero sí, le quería hacer una pequeñísima... No, porque tenemos un entrevistado en línea. Bueno, no, que quería hacer una pregunta, Che, pero bueno. Los va a invitar Pablo a su programa también, Dale, seguramente. sí, ojalá. Bueno, Pablo muchas tiene gracias. más tiempo que nosotros, está todos los días 2 horas, así que le puede meter Sí, demasiado. 3 Bueno, capítulos pero pueden me hacer con gustaría ustedes. porque... No. Sí, tenía que ver con el Importante. tema del razonamiento El también tema en la imputabilidad que espectacular. pueden tener 30 años y tampoco comprender de qué se lo está imputando. Por ejemplo, lo dicen los jueces, Sí, te lo sí, comentan. sí, sí. Sí. Che, gracias. No, Para gracias a nosotros vos. es Gracias, un gracias a gusto ustedes. meter estos temas en la mesa y estamos acá para eso. Son temas que extrañamente hay muchos que se dedican a invisibilizar, ¿no? Así que Tal bueno, cual. enorme Muchas agradecimiento. gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias a vos, por invitarme César. y gracias. Hasta la Hacemos próxima. Cortecito. Olvidar tanta mierda.